Gastroprotección. Tenéis que plantearos, sobre todo para dormir, que muchos pacientes, cuando nos planteamos el hecho de ponerles antiinflamatorios no esteroideos, de ponerles AINES, son pacientes de riesgo para tener gastrolesión por estos fármacos. Y en esos pacientes estamos obligados a dar de manera profiláctica, de manera preventiva, inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué grupo de pacientes son aquellos que tenemos que proteger con IVPs antes de ponerles antiinflamatorios? Pues son ancianos. Antes decíamos mayores de 65 años, yo ahora no tengo claro cuál es el límite de la ancianidad, pero desde luego por encima de los 70-75 años debéis ponérselo a todos. En segundo lugar, pacientes con antecedentes de enfermedad ulcerosa. Todo paciente que ya haya tenido una úlcera gástrica o duodenal, si le vais a poner un antiinflamatorio, debéis darle omeprazol, debéis darle un IVP. En tercer lugar, pacientes que ya tomen algún tratamiento que sea dañino para el estómago, que sea gastrolesivo. ¿Qué tratamientos incluimos ahí? Pues fundamentalmente dos: corticoides y anticoagulantes. Me da igual humarinas que heparinas. Y en último lugar, los pacientes con enfermedades crónicas y consuntivas. Lo difícil aquí es entender que es una enfermedad crónica y consuntiva. Para el examen vamos a decir que son aquellos pacientes con neoplasias y también pacientes con enfermedades reumatológicas, en las que incluimos el lupus o la artritis reumatoide, ya que son pacientes que están muchas veces de manera concomitante con corticoides y que además tienen largos ciclos de antiinflamatorios. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, microaerófilo y curvado. Es una bacteria que vive en el estómago, como dice la gente, y que tiene una característica fundamental, que es que tiene una enzima que es la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? Pues la ureasa fracciona la urea. La urea está en la comida, en los alimentos, habitualmente en las proteínas. Y la ureasa de Helicobacter lo que hace es partir esa urea en dos sustancias: en dióxido de carbono, que es un gas y se elimina del aire expirado, y en amoníaco. El amoníaco es un álcali que es dañino, es tóxico para el estómago. Entonces, ese amoníaco que se produce por la ureasa del Helicobacter pylori daña a las paredes del estómago, produce gastritis. Así que todos los pacientes que están infectados o colonizados por Helicobacter pylori tienen gastritis. ¿Existe, por lo tanto, el portador sano de Helicobacter pylori? No. El 100% están enfermos. ¿Qué tienen? Gastritis. En cambio, esto lo pregunta mucho en el examen, lo más normal es que a pesar de que yo tenga un Helicobacter y de que a pesar de que yo tenga gastritis, clínicamente, ¿cómo voy a estar? Asintomático. Entonces, ¿existe el portador asintomático de Helicobacter pylori? Sí, la inmensa mayoría. Así que tenéis que tener claro, portadores sanos, ninguno; portadores asintomáticos, la mayoría. ¿De qué patologías podemos responsabilizar a esta bacteria? ¿De qué tiene la culpa? Pues de varias cosas. Es el responsable de la úlcera, tanto gástrica como duodenal. Como acabamos de decir, produce gastritis. Una gastritis que cuando no se infecta suele ser aguda, que con el tiempo evoluciona a crónica y que en las fases más avanzadas suele ser una gastritis atrófica, porque se produce una atrofia de toda la mucosa del estómago. ¿Qué más produce? Dispepsia. Dispepsia de tipo no ulceroso. Tumores. ¿Con qué tumor se asocia fundamentalmente? Con el linfoma no-Hodgkin de bajo grado de tipo MAL. Y es una asociación directa, de tal manera que curamos un cáncer, curamos un linfoma, dando antibióticos contra una bacteria. Y luego se ha relacionado con el adenocarcinoma gástrico. Pero ojo, aquí la relación no es directa, como en el caso del linfoma. No es que si tienes Helicobacter vayas a tener adenocarcinoma gástrico, eso no es así. En el caso del adenocarcinoma gástrico, el Helicobacter se considera simplemente un factor de riesgo más, entre los otros múltiples que existen en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, consumo de ahumados, por ejemplo, antecedentes familiares. Si mi padre ha tenido un cáncer gástrico, yo tengo más posibilidades de tenerlo que el resto de la población. Entonces tenéis que tener claro que con lo que respecta al adenocarcinoma gástrico, al ser simplemente un factor más de riesgo, solo vamos a erradicar a aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer gástrico. Si no, no hay por qué erradicar. Las patologías con las que se relaciona la bacteria, las que acabamos de decir, el lupus, la gastritis, la dispepsia, el linfoma, son indicación de erradicación. Todo paciente que tenga un Helicobacter positivo y además una úlcera o una gastritis o una dispepsia o un linfoma no-Hodgkin o un familiar de primer grado con adenocarcinoma gástrico, debéis erradicarlo. En el resto de casos no está indicada la erradicación.
no se indica la erradicación universal. Yo, si tengo un Helicobacter y estoy asintomática, no tenéis que darme fármacos para erradicarme. ¿Por qué no se erradica todo el mundo? Pues porque la reinfección es la norma. Tú tratas a un paciente con Helicobacter y a los meses vuelve a tenerlo. Lo habitual es la reinfección, así que salvo que ese Helicobacter esté condicionando un problema clínico asociado, no debéis erradicarles. Una en Edelmira, a este respecto, os puse una pregunta en la que os planteaban como una posible indicación de erradicación la exigencia por parte del paciente. Es decir, que venga el paciente a la consulta y diga: yo tengo Helicobacter y quiero que usted me lo trate. En ese caso sí que tenéis que erradicarlas. ¿Por qué? ¿El paciente está sano? No. ¿Qué va a tener como mínimo? Gastritis, porque esa la tienen todos. ¿Está asintomático? Sí, pero no está sano. Así que si él lo exige, aunque le va a dar igual porque se reinfectará a los meses, sí que es una indicación de erradicación. Es una indicación muy atípica, pero en caso de que os la pongan en el examen tenéis que contestar que sí que es una indicación de erradicación. Tenéis que tener claro además que para poder erradicar a un paciente, para poder tratarlo, tenéis que haberlo diagnosticado antes. Es obligado realizar un diagnóstico de Helicobacter pylori previo al tratamiento. ¿Qué técnicas diagnósticas tenemos? Pues tenemos varias. Las dividimos en dos grupos: invasivas y no invasivas. ¿Qué significa esto de la invasividad o no invasividad? Pues significa si tenemos que hacer endoscopia o no. Una prueba invasiva es aquella que para hacerla yo tengo que hacer una endoscopia. Una prueba no invasiva es la que no requiere la realización de una endoscopia. Dentro de las pruebas invasivas hay tres: el test de la ureasa, la histología OGM-IMSA y el cultivo. Y dentro de las no invasivas, pues tenemos el test del aliento, la más conocida de todas, los antígenos fecales y la serología. La serología no se utiliza en la práctica clínica. ¿Por qué? La idea es buena. El que se le ocurrió esta técnica dijo: si yo tengo anticuerpos contra el virus T, tengo virus T. Si yo tengo anticuerpos contra el VIH, tengo VIH. Pues si yo tengo anticuerpos contra el Helicobacter pylori, pues lógicamente tengo Helicobacter pylori. Y eso es verdad. Pero ¿cuál es el problema? En el contexto del Helicobacter no solo nos interesa diagnosticarle, sino nos interesa casi más, bajo mi punto de vista, es ver si después del tratamiento desaparece o no. Entonces, en el caso de la serología, en esta última parte no es útil. Pues sí que te sirve para saber que el paciente lo tiene, pero una vez que lo tratas, aunque el paciente se cure, los anticuerpos tardan en desaparecer de la sangre hasta 6 meses. Por lo tanto, es un tiempo inaceptable. Tú no puedes tratar a un enfermo hoy y decirle que venga con un resultado dentro de medio año. Así que en la práctica clínica no usamos la serología por el tiempo que tardan en lavarse los anticuerpos de la sangre. Se usa habitualmente en los ensayos clínicos. Los antígenos fecales no tienen aplicación en adultos, solo se utilizan en niños. Así que realmente test que usemos para el diagnóstico en la vida diaria son la ureasa, la histología OGM-IMSA, el cultivo y el test del aliento. La ureasa, bueno, en general todos los test invasivos se basan en la realización de una endoscopia cogiendo una muestra de mucosa gástrica. La muestra de mucosa gástrica tenéis que tener claro que hay que cogerla del antro, porque es la parte del estómago donde hay mayor concentración de Helicobacter. Así que si os preguntan dónde biopsiaríais para buscar un Helicobacter, tenéis que tenerlo claro: antro-duodenal. Y siempre tenéis que evitar las zonas de atrofia o las zonas que parecen metaplásicas. ¿Por qué? Porque el Helicobacter provoca atrofia. El Helicobacter llega a la mucosa gástrica, se asienta sobre ella, provoca gastritis y finalmente atrofia la mucosa. Pero cuando atrofia la mucosa, él se va. Él dice: esto está atrofiado, y huye de la zona atrófica. Entonces, la atrofia es un claro signo de que el Helicobacter pylori estuvo allí, pero ya no está. Así que nunca cojáis muestras de zonas atróficas, debéis cogerlo de las zonas que están al lado de la atrofia. Así que haciéndolo bien, deberíamos coger las muestras del antro, evitando la atrofia y la metaplasia. Desde la ureasa, con esa muestra que tú coges, lo que es un test colorimétrico, tú la metes en un sistema, que es un colorcito amarillo, tú dejas ahí la muestra, y si cambia a rojo, es que hay ureasa. Esta prueba no mide realmente la presencia o no de Helicobacter, lo que mide es la presencia o no de ureasa. Así que es un test de diagnóstico indirecto, que eso alguna vez también nos lo han preguntado en el examen. La histología OGM-IMSA es muy sencillo: tú coges la muestra y esa muestra la envías a anatomía patológica y el patólogo lo fija, lo pone colorante, lo ve al microscopio y te dice si hay o no hay Helicobacter. Esa es directa, porque tú realmente lo que estás diagnosticando es la presencia o no de la bacteria. No lo haces como lo hacíamos en la prueba anterior a través de la ureasa.
Y el cultivo es una prueba útil, pero es una prueba muy lenta. Cultivar el Helicobacter pylori son semanas. Pues esta prueba únicamente la utilizamos cuando queremos el antibiograma, cuando yo quiero saber exactamente a qué antibiótico es sensible la bacteria. En cuanto al test del aliento, tiene una gran ventaja, que es que no requiere hacer endoscopia. Entonces, la prueba es muy sencilla. Lo que hacemos a los pacientes es darles urea, bebida, pero una urea un poquito especial, porque el carbono de esa urea lo damos marcado isotópicamente, de tal manera que nosotros luego podemos ver si está o no está. Tú das a beber al paciente esa urea, si hay helicobacter, la ureasa de ese helicobacter fraccionará esa urea, como hemos dicho antes, en dióxido de carbono, que es un gas, y en amoníaco. Pero ese CO2, ese dióxido de carbono, ese carbono, hemos dicho que estaba marcado isotópicamente. Así que lo que hacemos es medir en el aire expirado de los pacientes si hay o no hay carbono isotópico, carbono marcado. Si sí que hay carbono marcado, es que hay ureasa y en consecuencia helicobacter, y si no, pues que no hay diagnóstico. Este test, al igual que pasaba con la ureasa, es indirecto, porque yo no mido si hay o no helicobacter, lo que yo mido es si hay o no ureasa. Úlcera gástrica. El 75% de las úlceras gástricas están producidas por Helicobacter pylori. Aproximadamente el 20% se producen por AINES, por antiinflamatorios, y el 5% restante se relacionan con la presencia de un adenocarcinoma gástrico. El cáncer gástrico en muchas ocasiones debuta con una úlcera. De hecho, toda úlcera que no cicatrice, mientras no se demuestre lo contrario, es sospechosa de neoplasia. ¿Cómo debemos manejar la úlcera gástrica? Pues veréis, el hecho de que pueda llegar a ser un cáncer, el hecho de que el 5% de las mismas sean tumores, nos condiciona mucho el manejo. De hecho, en la úlcera gástrica estamos obligados a la biopsia. ¿Por qué? Porque puede ser un cáncer. Así que siempre que os digan que un paciente tiene una úlcera gástrica, lo primero que tenéis que hacer es endoscopia y toma de biopsias. ¿Cuántas biopsias hay que coger? Pues aproximadamente de 6 a 8 muestras, 6 a 8 biopsias de los bordes de la úlcera. Y dicen los manuales que si lo hacemos bien del todo, además hay que hacer cepillado del centro de la lesión. Pero bueno, lo que no debéis olvidar es que al menos 6 a 8 biopsias. Además, las úlceras gástricas, en la inmensa mayoría de los casos, 75% se deben a Helicobacter pylori. Así que siempre que tengáis una úlcera gástrica, además de biopsiarla, debéis hacer un test diagnóstico para la bacteria. ¿Qué test diagnóstico? Pues podéis hacer el que queráis. Tenemos la ureasa, tenemos la histología, tenemos el cultivo y tenemos el test del aliento. Por poder podéis hacer el que más os guste, pero hay que ser sensatos. Entonces, si yo en la úlcera gástrica voy a hacer una endoscopia de manera obligada porque tengo que biopsiar al paciente, lo lógico es que haga un test endoscópico. Así que lo que más utilizamos con diferencia es la ureasa o la histología. Así que ante toda úlcera gástrica, primero biopsia. Y segundo, hacemos un test diagnóstico para Helicobacter pylori, que suele ser la ureasa o histología. Si ese test diagnóstico nos da positivo, que va a ser lo más frecuente porque en el 75% de los casos esto se debe a Helicobacter pylori, la úlcera, como hemos dicho antes, es una indicación de erradicación. Así que tendríamos que tratar ese Helicobacter. ¿Cuál es el tratamiento de elección de Helicobacter pylori? Lo que conocemos como la OCA, la triple terapia: omeprazol, un comprimido cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? De 7 a 10 días. Además, en los enfermos con úlcera gástrica se puede añadir un tratamiento de otras 6 semanas con antisecretores. ¿Qué son antisecretores? Pues o bien inhibidores de la bomba, omeprazol, o bien anti-H2, ranitidina, cimetidina. Eso no es obligado, pero se puede hacer. Si os dicen en el examen que erradican una úlcera gástrica por Helicobacter pylori solo con la OCA, eso está bien hecho. Y si os dicen que han hecho la OCA más 6 semanas de antisecretores, también está bien hecho. ¿De acuerdo? Ambas opciones en la úlcera gástrica son válidas. ¿Qué tenemos que hacer luego? Pues tenemos que confirmar dos cosas. La úlcera gástrica puede ser un cáncer, así que yo tengo obligación de confirmar que cicatriza, porque como ya hemos dicho, si no cicatriza, lo más probable es que sea un tumor. Y además, el causante de esa úlcera en la mayoría de los casos es el Helicobacter. Así que yo tengo la obligación de erradicar, de curar la infección por esa bacteria, por dos motivos. Lo primero, porque si yo no elimino la bacteria, puede que la úlcera no cicatrice. Y si la úlcera no cicatriza, yo voy a pensar que es un cáncer. Y lo segundo, si yo no erradico el Helicobacter, aunque la úlcera desaparezca ahora, ¿qué va a pasar con ella? Que reaparecerá.
Así que la úlcera gástrica tenéis obligación de confirmar por un lado la cicatrización y por otro lado la erradicación. Así que si yo quiero confirmar si la úlcera sigue ahí o no, ¿qué tengo que hacer? Una nueva endoscopia. Repetimos la endoscopia del enfermo y ahí pueden pasar dos cosas. Que la úlcera no esté, que la úlcera haya cicatrizado. Pues perfecto. Si la úlcera ha cicatrizado, hemos cumplido uno de los objetivos. ¿Y cuál es el otro? La erradicación. Para eso yo volvería a hacer un test de ureasa o histología. Si ese test me da negativo, hemos acabado el tratamiento porque la úlcera ha cicatrizado y el Helicobacter está erradicado. Si la úlcera cicatriza, pero el Helicobacter sigue ahí, yo tengo que conseguir curar la infección. Porque aunque la úlcera se haya curado ahora, ¿qué va a pasar si permanece el Helicobacter? Que va a reaparecer. ¿Por qué no hemos conseguido erradicar el Helicobacter con la triple terapia, con la OCA? Pues la mayor parte de las veces es por resistencias antibióticas. El Helicobacter tiene muchísima tendencia a hacer resistencias. Así que si un paciente no erradica con la triple terapia, tenemos dos opciones, dos alternativas. Uno, es dar un ciclo de tratamiento con omeprazol, amoxicilina y levofloxacino, o bien dar lo que se conoce como la cuádruple terapia, que consta de omeprazol, metronidazol, una terapia con bismuto y tetraciclinas. Ambas opciones son válidas. Si os dan a elegir, es mejor la opción que incluye omeprazol, amoxicilina y levofloxacina. Si con eso el paciente erradica, perfecto, úlcera cicatrizada, Helicobacter erradicado, que hemos acabado. Y si a pesar de eso el paciente no consigue erradicar, aquí es donde utilizamos el cultivo. Entonces hemos dicho que el cultivo solo se utilizaba cuando queríamos el antibiograma. Pues este es el caso en el que empleamos el cultivo. Tú coges una muestra, la cultivas y tratas al paciente específicamente con el antibiótico que te diga el antibiograma que es sensible. Otra cosa que nos puede pasar es que cuando hacemos la endoscopia de revisión, la úlcera siga ahí, no haya cicatrizado. Y esto agobia más. ¿Por qué agobia más? Porque una úlcera que no cicatriza, ya hemos dicho muchas veces, que puede ser un cáncer. En ese caso, lo primero que tenéis que ver es cómo está el Helicobacter. Si el Helicobacter sigue positivo, lo más probable es que la úlcera no se haya curado. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de curar la bacteria. En ese caso, si no he erradicado con la triple, pues otra vez igual que antes, o bien tratamiento con omeprazol, amoxicilina, levofloxacino, o bien cuádruple terapia. Y donde tenéis que ser más cuidadosos es en aquellas úlceras gástricas con Helicobacter pylori negativo. Porque si yo he conseguido curar el Helicobacter y la úlcera no cicatriza, esa úlcera es altamente sospechosa de neoplasia. Úlcera duodenal. La úlcera duodenal se produce en el 95% de los casos aproximadamente por Helicobacter pylori, en un 4% de los casos por AINES, por antiinflamatorios, y el 1% restante se suele denominar como causas raras, que incluimos en causas raras el Menetrier, el Zollinger-Ellison, ese tipo de patologías. La úlcera duodenal es una indicación absoluta de erradicación si tiene Helicobacter pylori positivo. Entonces, el manejo de la úlcera duodenal es más sencillo que el de la úlcera gástrica. ¿Por qué? Pues porque la úlcera duodenal no va a ser un cáncer. Eso hace que no seamos tan agresivos ni tan específicos en la cicatrización y en la erradicación como lo éramos en la gástrica. De hecho, un paciente con una úlcera duodenal no tenéis por qué biopsiar la úlcera. Así que le podéis diagnosticar con endoscopia o bien con un tránsito varitado. Si le dais contraste a un paciente y os dicen que se ve un nicho ulceroso en duodeno, tenéis diagnosticada la úlcera. No tenéis por qué hacer endoscopia, porque la biopsia de la úlcera duodenal no está indicada. Eso sí, la inmensa mayoría, un 95% de las úlceras duodenales, se producen por Helicobacter pylori, así que lo que es obligado es hacer un test diagnóstico para la bacteria. ¿Qué test diagnóstico usaremos? Pues depende. Si yo he hecho una endoscopia para el diagnóstico de la úlcera, lo lógico es que utilice un test endoscópico, es decir, ureasa o histología. Si en cambio yo he hecho un tránsito varitado para diagnosticar la úlcera, lo lógico es que haga un test de aliento. Si no sale positivo, que es lo que va a pasar en el 95% de los pacientes, la úlcera duodenal es una indicación de erradicación, así que tenéis que darle la triple terapia, la OCA, omeprazol un comprimido cada 12, claritromicina 500 miligramos cada 12 y amoxicilina 1 gramo cada 12, 7-10 días. Decíamos antes que en la úlcera gástrica se podían añadir antisecretores, en la úlcera duodenal no. ¿Por qué? La úlcera gástrica, si añadimos antisecretores, es porque el pH del estómago es ácido. Entonces yo doy antisecretores para que suba el pH.
ya que un pH ácido no es el medio idóneo para que cure una herida, que al fin y al cabo una úlcera es una herida. En cambio, el duodeno tiene pH alcalino. ¿Tiene sentido dar fármacos antisecretores para alcalinizar un sitio que ya es alcalino? No. Entonces, la úlcera duodenal no está indicada la terapia con antisecretores. Así que simplemente ante una úlcera duodenal con Helicobacter pylori positivo, damos tratamiento con triple terapia. ¿Tengo obligación de confirmar la cicatrización de la úlcera? No, porque esto no va a ser un cáncer. ¿Tengo obligación de confirmar la erradicación? No, porque no es coste efectivo. Más del 95% de las úlceras duodenales cicatrizan y erradican con la triple terapia. ¿Hay alguna excepción? Siempre hay excepciones. ¿Qué excepción tenemos aquí? Las úlceras duodenales grandes, que entendemos por grandes más de 2,5 centímetros, o las úlceras duodenales cuyo debut clínico ha sido una complicación, entendiendo por complicación hemorragia digestiva o perforación, esas debéis manejarlas como las gástricas, en el sentido de que debemos confirmar la cicatrización y la erradicación. ¿Por qué en estos subgrupos de úlceras sí que confirmamos la cicatrización y la erradicación? Pues porque las úlceras grandes son las que se complican, y las complicaciones de las úlceras, la hemorragia y la perforación, son complicaciones con elevada morbimortalidad. De una perforación el paciente se puede morir. Como eso es tan sumamente grave y la morbimortalidad es tan alta, estamos obligados a confirmar, por un lado, que la úlcera se ha curado y por otro lado, que no va a recidivar, que hemos curado la infección por la bacteria para que no recidive, por lo grave que puede tener la complicación si se vuelve a producir. Úlcera péptica por AINES, por antiinflamatorios. La segunda causa en frecuencia detrás del Helicobacter pylori y la producción de ulcus, de úlceras, son los antiinflamatorios. El manejo de las úlceras producidas por AINES es muy sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es retirar el antiinflamatorio si se puede. Habrá casos en que a lo mejor el paciente o la paciente tenga una artritis lúpica, por ejemplo, muy deformante, y el reumatólogo os diga que no se pueden quitar los antiinflamatorios porque si no va a haber una deformidad permanente de la rodilla. Pues en ese caso no los quitaremos, pero siempre que se pueda, lo primero es quitar el antiinflamatorio. ¿Y cuál es el tratamiento de la úlcera en sí? El tratamiento se hace con inhibidores de la bomba de protones, de 8 a 12 semanas. Habitualmente las úlceras duodenales 8 semanas y las gástricas 12. ¿Por qué tratamos un poco más de tiempo las gástricas que las duodenales? Pues porque las gástricas suelen ser más grandes. Pero vamos, inhibidores de la bomba de 8 a 12 semanas. Si no se puede retirar el antiinflamatorio, debéis mantener el inhibidor de la bomba tanto tiempo como esté el antiinflamatorio. Si es de por vida, de por vida. Y ya está. No hay que hacer ningún tipo de revisión ni de seguimiento. Si el paciente, aparte de tener una úlcera por antiinflamatorios, tuviera un Helicobacter pylori positivo, tenemos que tratar las dos cosas. En primer lugar, retiraríamos el antiinflamatorio, daríamos de 8 a 12 semanas de inhibidores de la bomba de protones y luego erradicaríamos el Helicobacter. Gastritis. Para el examen tenemos que conocer fundamentalmente dos tipos de gastritis, la gastritis tipo A o autoinmune y la gastritis tipo B, que es la que se asocia a la infección por Helicobacter pylori. La gastritis tipo A o autoinmune, pues es una patología, como su propio nombre indica, autoinmune. Se desarrolla, no sabemos por qué, una serie de anticuerpos que atacan, en este caso, fundamentalmente a la célula parietal y al factor intrínseco. Así que son anticuerpos contra la célula parietal y contra el factor intrínseco. Esto provoca múltiple sintomatología. ¿Por qué? La célula parietal en condiciones normales produce dos sustancias, el ácido clorhídrico por un lado y el factor intrínseco. Como la célula parietal es destruida por el sistema inmune, la célula parietal no funciona. Y si no funciona, no produce las dos cosas que debería producir. Así que estos pacientes no tienen factor intrínseco y no producen ácido normalmente. Así que al no tener factor intrínseco, tienen mala absorción de la vitamina que utiliza el factor intrínseco para absorberse. ¿Que cuál es? La vitamina B12. Y además, como no producen el ácido normalmente, tienen hipo o acloridria. Así que el pH del estómago es más alto de lo que debería. Esto no puede suceder. En un paciente sano, esto es imposible. Existe un mecanismo de recirculación que mantiene el pH gástrico normal. Que lo normal para el estómago pues, es en torno a 3-4.
¿Cómo lo hace? Pues cuando se producen aumentos del pH, se estimulan las células G, que producen gastrina, y la gastrina a su vez estimula la célula parietal para que ésta produzca más ácido y así el pH vuelva a bajar. Ese mecanismo que una persona sana funciona perfectamente, aquí no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando baja el ácido clorhídrico y sube el pH, sí que se activa la célula G, y la célula G sí que produce gastrina. Pero claro, la gastrina estimula la célula parietal. ¿Pero qué pasa con la célula parietal en esta patología? Que el sistema inmune la ha destruido. Así que en estos pacientes no se corrige esa alteración en el pH y además, como trastorno asociado, tiene una hipergastrinemia mantenida, porque la gastrina está alta para intentar activar la célula parietal. La gastrina no entiende que la célula parietal está destruida. Esto provoca que nuestros pacientes, al tener esa hiperestimulación de las células G y ese aumento permanente de la gastrina, pueden aparecer los tumores de la célula G, que son los gastrinomas. El tumor más característico de los pacientes con gastritis tipo A es el gastrinoma. ¿Cómo diagnosticamos estos enfermos? Bueno, sospechamos clínicamente. Un paciente que tiene anemia con un volumen corpuscular elevado y que tiene dolor de estómago, pues podéis plantearos que pueda tener una gastritis tipo A. Además, suele ser muy sugestivo, y en el virus lo suelen poner siempre, que el paciente ya tiene otra enfermedad autoinmune. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para tener una enfermedad autoinmune? Tener otra. Así que no se extrañen la pregunta del examen, que os digan que el paciente ya tiene otro problema autoinmune y os empiecen a contar este trastorno. ¿Qué pruebas diagnósticas debéis solicitar si lo sospecháis? Pues hombre, debéis pedir un recuento de vitamina B12, que va a estar bajo. Podéis pedir una gastrina, que va a estar muy alto, y podéis pedir también los autoanticuerpos. Podéis pedir los autoanticuerpos anticélula parietal y antifactor inmunológico. Si todo eso está alterado, pues tendréis un diagnóstico de sospecha alto, pero es una gastritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las gastritis? Es una inflamación del estómago, la gastritis, y eso se ve histológicamente, así que tenéis que hacer una endoscopia para coger una biopsia. Y con eso tenéis al paciente diagnosticado. ¿Cómo lo tratamos? Pues habitualmente suele ser un trastorno leve, que no interfiere mucho con la vida del paciente. Le suplementamos la vitamina B12. Como ellos son para poder digerir, lo que hacemos es pinchársela por vía intramuscular una vez al mes. Por lo demás, el trastorno no suele quedar graves problemas a los enfermos, así que hay que revisarlos aproximadamente cada año y medio o 2 años. La gastritis tipo B, la que se asocia al Helicobacter pylori, es una gastritis que afecta fundamentalmente al antro, y eso es lógico, porque ¿dónde se sitúa con más frecuencia el Helicobacter pylori? ¿De dónde cogemos una biopsia si queremos diagnosticar el Helicobacter pylori? Del antro. Así que la gastritis tipo B es una gastritis puramente antral. ¿Qué datos os pueden dar para que la sospechéis? Pues os van a decir que es una gastritis crónica o una gastritis atrófica, que ya dijimos que la última etapa de la infección por Helicobacter pylori era atrofia. Y es muy frecuente que se desarrollen fenómenos de metaplasia sobre esa gastritis atrófica. Los pacientes pueden tener sintomatología variada. Si es leve pueden estar asintomáticos, y si es grave pues pueden tener dolor de estómago diario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues haciendo un test diagnóstico de Helicobacter pylori. ¿Cuál utilizaremos? El que queráis, como siempre, pero esto es una gastritis. Un diagnóstico histológico, tenemos que hacer una endoscopia para coger una muestra, así que lo lógico es que uséis un test diagnóstico de Helicobacter pylori invasivo, como puede ser la ureasa o la histología. ¿Cómo se trata? La gastritis, que en la clínica es una indicación de erradicación, así que en estos pacientes tenéis que dar la triple terapia, la OCA, omeprazol un comprimido cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas.